Buenas tardes a todos y a todas. Hemos estado durante todo el día de hoy en Cúcuta, también estuvimos en Tibú, hemos ido a albergues de personas desplazadas, recibimos también ahora un grupo de 31 personas que fueron extraídas, como se ha venido realizando durante estos días después de la tragedia humanitaria ocasionada por el ELN. Inicialmente, con la cúpula militar y de policía y los mandos regionales, estuvimos revisando la situación y de qué manera se ha venido avanzando en el posicionamiento de las tropas para lograr restablecer el control efectivo del territorio y que en algunos sectores en los que tenemos conocimiento de la presencia de efectivos del Ejército de Liberación Nacional, como ha sido la orden impartida por el Presidente de la República, actuar con todas nuestras capacidades para someterlos, para que esa amenaza no continúe y podamos restablecer condiciones de seguridad para la población. En un primer momento, como sabe el país, estuvimos atendiendo la urgencia humanitaria desde una instrucción inicial del presidente Gustavo Petro. Tenemos que salvar vidas, y a eso se dedicó la fuerza pública en su conjunto, a salvar vidas. Pero era necesario además desarrollar las operaciones en contra de esta organización criminal. Y entonces definimos que toda la operación de rescate, de extracciones, todo este apoyo humanitario estuviera principalmente y en momentos exclusivamente a cargo de la Policía Nacional, para liberar no solo equipos, sino en la disponibilidad del Ejército para desarrollar la labor que corresponde en ese proceso de estabilización del territorio. La Policía Nacional, entonces, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, ha estado hasta hace pocos minutos en la extracción, en el rescate de personas. Y se ha venido avanzando. Ya hubo un primer combate del Ejército contra efectivos del Ejército de Liberación Nacional. Hay una importante presencia militar, siguiendo igualmente la instrucción del presidente, porque la orden es copar el territorio, y por esa razón en este momento ya se encuentran en la región del Catatumbo 9.352 efectivos del Ejército. Con esto pretendemos, y hablaba con varios de los que se encuentran en los albergues en Tibú, con esto pretendemos también lograr condiciones de seguridad para que retornen prontamente. Nuestra preocupación va en varios sentidos de manera simultánea. En aquellos lugares en que, por la acción de la fuerza pública, podemos brindar, y estuvimos definiendo algunos sitios de Tibú precisamente para eso, que ya la presencia del Ejército garantizará seguridad, tranquilidad para
la población empezar, y probablemente desde el día de mañana, en algunas veredas de Tibú se pueda iniciar este proceso. Pero también estamos simultáneamente, el Gobierno Nacional, en la atención de todos estos desplazados, particularmente en Cúcuta, en Ocaña, en Tibú, en el Tarra, para que sus condiciones de vida ahora, naturalmente tremendamente afectadas, poder minimizar en ese sufrimiento que significa el desplazamiento en las condiciones que se ha producido por la acción criminal del Ejército de Liberación Nacional. Mayores capacidades que adicionalmente tendrán un incremento en virtud de la declaratoria del estado de conmoción interior, que permitirá, ya será de conocimiento público en los próximos días, con los decretos específicos que se expidan al amparo de la conmoción interior. Pero digo que en la obtención de nuevos recursos, no solo para dotar a la fuerza pública de mayores capacidades, que es indispensable y frente a un hecho sobreviniente y de la gravedad del que el país conoce, sino también en un componente social que es indispensable para poder lograr efectivamente el restablecimiento del orden público quebrantado. Y así, en el proceso de recuperación del territorio, con la participación de diversos ministerios, de acuerdo con los proyectos sociales que se han diseñado para la región del Catatumbo, particularmente la zona que fue declarada, quedó cobijada por el estado de conmoción interior, que esos recursos puedan igualmente ser destinados para la transformación del territorio, entendiendo que esa transformación es indispensable para la efectiva estabilización. Y aquí yo quiero destacar una diferencia con los estados de conmoción declarados en el pasado, con los estados de sitio que conocíamos también en el pasado, y es que acá no está dirigido el esfuerzo del Estado por la estabilización del territorio solo al componente militar o de fuerza pública, sino también y en una medida importante al componente social. Esto será conocido por todo el país en la medida en que se vayan expidiendo por los ministerios correspondientes con el señor presidente de la República los decretos específicos. Hemos además dispuesto, como pueden observarlo, con los carteles de los más buscados, tanto de la dirección del Ejército de Liberación Nacional como personas, miembros de esa organización criminal en la región del Catatumbo, que participaron en estos hechos, que se encuentran en la región y por lo que necesitamos también la colaboración ciudadana. Además, digo entonces, de quienes están en el COSE o en la dirección del Ejército de Liberación Nacional, en la región del Catatumbo, el ofrecimiento que se ha hecho, una recompensa hasta de 500 millones por quienes aparecen en ese cartel,
las imágenes van a ser más poderosas que los nombres que yo mencione ahora, y esperamos que todos los medios nos contribuyan en la difusión de estos carteles. Recompensa de hasta 100 millones para otros integrantes de la organización y recompensas hasta de 3.000 millones de pesos por quienes están en el nivel superior de la dirección del Ejército de Liberación Nacional. Pero además tenemos en la Policía Nacional la línea contra el crimen, a la que invitamos también ser usada para comunicar, para informar. Sin la colaboración ciudadana es más difícil poder contrarrestar esta amenaza, pero con esa colaboración de la ciudadanía, así como dice el eslogan, en equipo es más efectivo. Invitamos pues a que al 314-35-87-212 se suministre la información sobre cabecillas, integrantes, responsables de estos hechos, integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Tenemos una presencia permanente en la región, en Cúcuta, pero también en los otros municipios afectados. Se ha venido diseñando de parte de cada uno de los ministerios nuevos proyectos, nuevas acciones, inicialmente en la atención de la emergencia, pero igualmente lograr que en desarrollo de los proyectos para la población y en la transformación del territorio podamos, como decía antes, efectivamente estabilizar y lograr ese control efectivo que es indispensable de parte de nuestra fuerza pública. Gracias. Respecto de los combates, General Cardoso, comandante del Ejército. Muchas gracias, señor ministro. Sí, efectivamente, el primer combate fueron tropas de la FUDRA 3, pertenecientes a nuestra segunda división. Se presentaron en el día de ayer, en la tarde, específicamente sobre el suroriente del Tarra. Tropas que ya están ingresando al teatro de operaciones con iniciativa propia, y allí también recibieron el apoyo de nuestra artillería. Esos fueron los primeros combates. Por monitoría sabemos que la orden que les dieron era replegarse y no combatir con nosotros. Y respecto de las personas que han llegado a Cúcuta o que inicialmente estuvieron en el estadio o en otros centros acogidos por la Alcaldía Metropolitana. En un primer momento es la recepción de todo el que se diga desplazado o afectado por esta situación de violencia.
pero luego se va desarrollando un proceso de caracterización, de identificación, de contraste para definir la población efectivamente afectada. Desafortunadamente, frente a situaciones como esta que se presentó, algunos aprovechan las ayudas que se brindan, los mercados que se entregan, y eso incrementa número. No todas las personas están tampoco totalmente desplazadas, en el sentido que algunas tienen familia en Cúcuta y acuden para recibir los alimentos o estos apoyos, pero duermen donde sus familiares. Lo que se está haciendo, y aquí con la unidad de víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también con un concurso que entiendo desde la unidad de víctimas se está buscando con la Cruz Roja para que ayude en esa caracterización y orden. Hay, en lo que he venido hablando con el alcalde de Cúcuta, todavía la capacidad en el municipio, pero naturalmente aquí está concurriendo también el gobierno nacional, y particularmente con estas ayudas que han sido trasladadas desde Bogotá con el apoyo de los equipos de la fuerza pública. De manera que me parece muy extraño algo que escuchaba de la personera de Cúcuta diciendo que solamente 50 almuerzos o 50 ayudas o 500 mercados, porque hemos visto de manera directa la cantidad de ayuda que se ha desplazado para Cúcuta, para Ocaña, para Tibú desde el primer día, y en esto hay un compromiso y una responsabilidad compartida de las autoridades territoriales, pero también del gobierno nacional, y lo vamos a continuar asumiendo. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Olga Lucía Rómulo de RCN. Ministro, mi pregunta va relacionada con Venezuela. ¿Es verdad o no? Se reunió hoy con el ministro de Defensa territorio venezolano, y si fue así, ¿qué temas se trataron? Y segundo, Diosdado Cabello se trasladó hacia el territorio colombiano para la entrega de ayudas, o eso lo hizo desde el lado fronterizo de Venezuela. Diosdado Cabello no se trasladó a Colombia. Es probablemente la confusión, para no hablar de mala fe, cuando se afirmó de parte de autoridades venezolanas que Diosdado Cabello llegaba al Catatumbo, desconociendo que hay una región del Catatumbo venezolano, que fue precisamente donde estuvo el señor Cabello. Entonces, enfáticamente negamos presencia de Diosdado Cabello en territorio colombiano. Efectivamente, y esto es todo lo que puedo declarar sobre ese tema particular, porque no vamos a dar detalles. Naturalmente estamos en unas conversaciones con el ministro de Defensa, el general Padrino. Tuve una reunión al mediodía en San Cristóbal y hablamos acerca de esta situación, la gravedad de la situación propiciada, ocasionada, desarrollada por el Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo. Le comentaba de qué manera, al estilo paramilitar, esa organización recorrió casas extrayendo personas para darlas de baja con lista en mano, como ocurría en Colombia en las finales de los 90 con los paramilitares y esas masacres terribles que los paramilitares cometieron. Y esto empecé comentándole al ministro de Defensa, el general Padrino, esta situación, y sobre dos temas particulares en los que tenemos especial interés. Uno relacionado con la presencia de integrantes del ELN en Venezuela,
y la necesidad que tenemos, y es la cooperación que esperamos de Venezuela, las autoridades venezolanas contribuyan con nosotros para la captura de estas personas, pero también relacionado con el mismo tema de integrantes del ELN, que podamos tener desde Venezuela acciones de contención respecto de esa organización, de manera que en las acciones que desarrolla, las operaciones desarrolladas por nuestra fuerza pública, por el Ejército Nacional, sean repelidos igualmente desde Venezuela, evitando el ingreso y generando la gran posibilidad de parte del Ejército Nacional de actuar contra estos delincuentes. Y otro tema que tiene que ver con las economías ilícitas, pero particularmente con el narcotráfico. Sabemos que la región del Catatumbo tiene una de las zonas de cultivo de coca más extensas del país, 44.000 hectáreas, que se procesa la cocaína y que una buena parte sale hacia Venezuela, otra hacia el Caribe, a La Guajira. Y hablaba, además, en el tema de Arauca, que no tiene coca, que no se produce cocaína, pero que es un territorio de tránsito también hacia el estado Apure o el estado Amazonas. Y entonces la necesidad que podamos trabajar de manera coordinada, autoridades colombianas y autoridades venezolanas, en la represión del narcotráfico. Le planteé de las posibilidades de desarrollar algunas operaciones especiales. El ministro Padrino estuvo de acuerdo. Estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables entre los mandos militares y de policía colombianos y venezolanos. Definimos también cómo se establecían, cómo se continuaría en la indispensable conversación y reuniones de mandos nuestros con mandos venezolanos para el planeamiento de operaciones especiales que se deben llevar a cabo. Eso es todo lo que sobre el tema de Venezuela, y espero que comprendan. Venezuela está de acuerdo con colaborar, está dispuesta y vamos a desarrollar lo que acabo de informarles. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Andrés Fernández, de RT en España. Después de que se levantaron las órdenes de captura contra los Arcillas, los que estaban en Cuba, en la delegación de Paz, que ya no estaban allá, ¿qué información tienen ustedes? ¿Dónde se encuentran estas personas? La información que tenemos es que efectivamente no están en Cuba. Algunos de ellos podrían estar en Venezuela, no sabemos de otros países. Lo que sí es cierto, y ya lo anunció la fiscal general además, luego de la revocatoria de la suspensión de órdenes de captura, que estaba adelantando los trámites para pedir en extradición a estas personas. La segunda, la JEP le ordenó al Ministerio de Defensa retirar a 127 firmantes de paz que estarían en riesgo en la región del Catatumbo. Y una más, y es si podemos ser más específicos, en si Venezuela va a permitir que hagan operaciones con fuerzas militares colombianas en su territorio, o se entendió de esa manera. No. Sobre esto último,
Ni Venezuela permite que entremos, ni nosotros permitimos que ellos entren. Cada fuerza en su país. Lo que decía era de operaciones coordinadas, de manera que si se están desarrollando por la fuerza pública colombiana, podamos tener, precisamente en virtud de esa coordinación, una correspondencia en la acción de parte de las autoridades de la fuerza pública venezolana para impedir que ellos escapen hacia Venezuela. Respecto de la suspensión, que es diferente a la terminación de ayudas de parte, particularmente, o es la información que se ha dado de USAID, suspensión de la cooperación por 3 meses fue el límite señalado por el presidente Trump para examinar en general en el mundo el destino de esas ayudas, de esa cooperación. No se ha afirmado ni hemos recibido ninguna comunicación respecto de suspensión de ayudas a las fuerzas militares ni a la Policía Nacional en lo que corresponde con INL, solo, como decía, respecto de USAID. ¿Y la tercera? Particularmente el ministro de Defensa, es el autor, retira 127 firmantes de paz que están en riesgo, que han reportado estar en riesgo de la región de Catatumbo en medio de la escalada. En ese trabajo estamos y hemos desarrollado, yo creo que eficientemente. Primero, cuando en Caño Indio estaba la zozobra porque el Ejército de Liberación Nacional pudiera dirigirse hacia allá, al antiguo espacio, a la ETCR de Caño Indio, se tomaron todas las previsiones de parte de la policía y del ejército que cuidan esos espacios para garantizarle la seguridad. Inclusive hubo de mayor aproximación para impedir que, si era el propósito de la gente del ELN llegar hasta allá, pudiera lograr su cometido. Pero además hemos venido extrayendo, de acuerdo con los requerimientos, firmantes de paz, firmantes además con sus familias. Decía, como lo afirmaba al inicio, esta orden presidencial, nuestra responsabilidad es salvar vidas, y eso incluye a los firmantes de paz, a líderes y lideresas y a personas defensoras de derechos humanos y a población que se ha sentido perseguida o víctima por la acción del ELN. Muchas gracias, señor ministro, y cerramos con la pregunta de José Luis Daza de la ONG. Ministro, buenas tardes. Ministro, en días anteriores el presidente Gustavo Petro aseguró en el lanzamiento de la nueva línea anticrimen que el Catatumbo es un fracaso de la nación, pero también le pidió explicaciones a las fuerzas militares sobre el fortalecimiento del ELN en el Catatumbo. Dijo que se habían transportado de civiles hacia el Catatumbo. ¿Qué explicación ha entregado la cúpula militar y de policía sobre este desplazamiento? ¿Por qué nadie lo vio? ¿Por qué nadie hizo un reporte? ¿O por qué no se hicieron estas alertas o estas capturas? Respecto de la manera y los territorios por los que hubiera transitado el grupo que se desplazó desde Arauca hacia el Catatumbo, hay una labor que viene desarrollando todas las inteligencias, pero particularmente desde DNI, DIPOL y la inteligencia militar. Hubo algunas informaciones hacia el mes de diciembre que hablaban de unos desplazamientos
de probablemente integrantes del Ejército de Liberación Nacional, pero sin la definición, sin la determinación de los objetivos. Y el Ejército efectivamente tomó previsiones en algunos territorios del Catatumbo que podrían considerarse objetivos. Ocurrió, como hablaba inclusive con muchos de los últimos que llegaron ahora rescatados, extraídos, trasladados por la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial, que ni siquiera ellos en sus temores llegaban siquiera a vislumbrar que esta organización realizara actos del salvajismo como los que desarrolló contra la población. Decían en la posibilidad de confrontación con la estructura 33, sobre lo cual además siempre la fuerza pública está en el seguimiento para acudir en esas situaciones de confrontación para proteger a la población civil, pero no en acciones como esta, que reitero, con esa característica de la operación paramilitar como fue desarrollada, y además con una actividad sicarial que igualmente resultaba inusual e inclusive respecto de la previsión. Pero todo esto, naturalmente, todo esto es, en todo caso, materia de evaluación, porque tenemos que valorar también toda la acción desarrollada desde las inteligencias y desde la propia fuerza pública. Y hay una situación adicional, y es que durante todos los días anteriores se venía preparando precisamente un nuevo encuentro en La Habana de la delegación de gobierno con la delegación del ELN, que aparecía como que continuaba esa organización, buscando la posibilidad, como era también el interés del gobierno, de restablecer efectivamente la mesa. Y eso hace que su criminalidad posterior resultara también mucho más imprevisible cuando se tenía, y era lo que además yo mismo hablaba con los delegados de gobierno a la mesa de conversaciones, se estaba definiendo respecto del contenido de las conversaciones en los acercamientos que la delegación del gobierno con la delegación del ELN iba a desarrollar en La Habana.